Damos a esta hora la bienvenida en los estudios en Quito a la doctora María Paula Rumo, ministra de Gobierno. Gracias por acompañarnos, ministra. Buenos días. Buenos días, Liz. Muchas gracias a ustedes. Bueno, como ya lo mencionaba en el saludo, pues hay un incremento de casos de COVID-19, preocupación por lo que está sucediendo en algunas partes del país, en la capital, uno de esos puntos, y por eso se analizan nuevas medidas. Una de esas, un toque de queda el fin de semana, una ley seca que piden algunos también, y esto debido al comportamiento que muestran algunos ciudadanos. Todos los fines de semana, fiestas clandestinas, no hay distanciamiento social, no se cumple con el uso de la mascarilla. ¿Hacia dónde van encaminadas las decisiones del COE ante estos pedidos, ministra? Buenos días nuevamente, Liz. Usted ha usado una palabra clave: comportamiento. Ese es al final del día el factor común de todos estos reclamos, porque la agresión a la policía, el no usar la mascarilla, el tener comunidades que se reúnen a una actividad que no está permitida porque las aglomeraciones no están permitidas, y esta es una medida para cuidar la salud de todos, no es para otra cosa. Todo esto se basa en el tema del comportamiento. ¿Qué es lo que estamos analizando? Primero, hemos incrementado los controles de una manera muy significativa. Solamente en la última semana la policía ha hecho más o menos 2.500 controles en la ciudad de Quito. Pongo el número de policía porque es evidentemente el más significativo, pero los militares se acercan a los 700, 800 que también han participado, 800 operativos me refiero, en la ciudad de Quito en una sola semana. Las entidades municipales a su vez están también en esta misma actividad. La Intendencia está haciendo un trabajo extraordinario en el caso de Quito. Hemos retirado más de 2.600 litros de licor artesanal. Me parece que eran 2.680 litros de licor artesanal. Y aquí también otro tema. Algunas autoridades, incluso alcaldes de Pichincha, han hablado de la ley seca. ¿Qué significa la ley seca? La ley seca significa prohibir la venta de bebidas alcohólicas o prohibir la venta de alcohol. ¿Para qué nos sirve prohibir la venta de alcohol legal si lo que estamos viendo son miles de litros de alcohol artesanal? Ayer encontramos en una tienda que no está autorizada a vender bebidas alcohólicas el alcohol enterrado, escondido debajo de la tierra alrededor de la tienda. Entonces, realmente tenemos un gran problema en la informalidad. Por supuesto, hay características diferentes en distintas provincias y en distintas ciudades del país. Mientras tenemos provincias como Guayas y Santa Elena que pasaron por el pico de contagios antes y que por lo tanto hoy están ya en otro momento de mucha precaución, pero ya de reactivación. En el caso de Pichincha, en el caso de Azuay, sobre todo las grandes ciudades y las ciudades intermedias, necesitamos en estas semanas poner más atención. En eso estamos pensando. Los horarios del toque de queda ya han sido reducidos en toda la sierra, están reducidos también en Esmeraldas, en Santo Domingo, en Zamora, en Morona, y en estas provincias analizamos la posibilidad de tener algunas restricciones adicionales por los próximos 2 o 3 fines de semana, porque vemos inconductas que se disparan los fines de semana. Lo estamos analizando hoy al mediodía para tener mayor control y mirar si es que al controlar más los fines de semana podemos evitar nuevos contagios mientras la curva se aplana y tenemos espacio en el sistema de salud para atender a más personas. Ministra, pero el aplicar esas medidas será suficiente garantía cuando usted aquí ha resaltado que mucho depende del comportamiento de las personas que se las ingenian para incurrir en estos desacatos a las disposiciones que hay, porque tampoco se puede tener un policía atrás de cada persona, ¿no? Y hemos visto incluso la respuesta de agresión a la fuerza pública cuando realiza estos operativos. Entonces, ahí la pregunta es, ¿qué garantías hay de que las nuevas medidas que se adopten en ese sentido podrán surtir el efecto deseado, que es que disminuya ese incremento de casos positivos de COVID-19? No hay ninguna garantía, Liz, no hay ninguna garantía porque en efecto son medidas, muchas de las que hoy estamos hablando, son cosas que ya están prohibidas. Incrementar las prohibiciones, mover los horarios, si lo que nos estamos enfrentando es a desobediencia de esas medidas, no será suficiente. No podemos tener un policía detrás de cada persona o de cada familia, no podemos hacer el control o la mitigación de los contagios basados en el uso de la fuerza. El uso de la fuerza tiene que ser excepcional. No podemos pensar en un control máximo desde la autoridad de la policía, de las Fuerzas Armadas, si es que no tenemos suficiente colaboración. Estamos literalmente unos en manos de otros, nunca más
que con esta pandemia el sentido de comunidad es importante, saber que yo soy responsable del contagio de mis seres queridos, saber que yo soy la responsable del potencial contagio de mis vecinos, que en el uso de mascarilla, en el lavado de manos, en cumplir las indicaciones cuando tengo síntomas, de eso depende el bienestar de los otros. Si no logramos comprender eso, Liz, va a ser muy difícil mitigar los contagios. La parte del control la vamos a seguir haciendo. Tenemos más de 120,000 personas multadas. Tenemos personas multadas hasta por 6 ocasiones distintas. No podemos basar todo el tema de la pandemia en el tema del control o del uso de la fuerza. Necesitamos la ayuda de las comunidades, de las familias, y creo que muchas veces nos concentramos en los casos que nos llaman la atención. El caso de la agresión a policías este fin de semana en Quito, el caso de las fiestas clandestinas que han sido clausuradas, pero creo que también vale la pena decir que sí hay muchas personas cumpliendo con las medidas. Cuando vemos, por ejemplo, que esta semana España, Francia empiezan a tomar las medidas del uso obligatorio de mascarillas, aquí lo hicimos hace 3 meses. Aquí hace 3 meses el uso de mascarillas es obligatoria, los municipios colaboran, expidieron ordenanzas, casi todos lo han hecho ya, para el uso de mascarillas en el espacio público. Cuando salimos por la calle en cualquier ciudad, lo que vemos es a la mayor parte de personas usando su mascarilla, cada vez mejor. Antes veíamos que las mascarillas pues se llevaban colgando o que no cubrían la nariz. Yo creo que hoy vemos que las personas estamos todas usando las mascarillas de mejor manera. Todos los lugares se han adecuado, tenemos alcohol, tenemos desinfección de manos, tenemos bandejas para limpiar los zapatos. Creo que también vale la pena decir y agradecer la colaboración de la gran mayoría de personas en el país. Estamos tomando las medidas, pero estos focos de desobediencia pueden disparar los contagios en un momento en el que necesitamos mayor control. Y ese es el temor que tienen los habitantes de ciertos lugares, como le decía, la provincia de Pichincha, Quito específicamente, Manabí, que también tiene una situación preocupante, La Suay, Santo Domingo. Y ante eso, por lo que leo en su respuesta anterior, quedaría descartada una posibilidad de regresar en algún momento a ese semáforo rojo. Claro, fue una medida, hoy lo que dicen algunos es que al inicio la medida fue generalizada de confinarnos todos ante el desconocimiento de lo que venía con esta pandemia y que quizás eso lleva a que ahora ya no se pueda recurrir en estos puntos a un confinamiento porque la situación económica no lo permitiría. Ahí la pregunta es, entonces, ¿queda descartada esta posibilidad de análisis que algunos plantean, ministra? Desde mi punto de vista, Liz, hoy no sería efectiva ninguna medida de confinamiento total. Después de haber transcurrido más de 120 días de la emergencia, es muy difícil hoy pedirle a la ciudadanía que se quede en su casa como los primeros días de la pandemia. Si bien esos primeros días la situación era distinta en distintos lugares del país, esos primeros días sirvieron para que nos habituemos a estas nuevas medidas, para que nos preparemos. En el caso de Pichincha, la cantidad de camas de terapia intensiva ha crecido en el 300%, hemos multiplicado el número de camas intermedias, hemos aprendido más, me refiero al sistema de salud, al tipo de tratamientos. Las primeras semanas todo esto era desconocido. Usted recordará que las primeras semanas incluso la OMS decía que las mascarillas no eran necesarias. Con el transcurso de las semanas y nuevas evidencias empezamos a verificar que el uso de las mascarillas era importante y se hizo obligatorio. Esas primeras semanas sirvieron, ese confinamiento inicial de las primeras semanas sirvió, pero usted bien lo dice, la situación económica y yo añadiría psicológica, de comportamiento de la población, hoy no permite pensar en un confinamiento total. De todas maneras, el semáforo rojo, que tiene más restricciones, no es ya un confinamiento total, no tenemos confinamiento total en ningún lugar del país, pero el semáforo rojo, que contiene más restricciones, es una facultad, una potestad de los COEs cantonales. Esto no corresponde a las potestades del COE nacional. También usted recordará que hemos ido cambiando las reglas del semáforo cada mes, moviendo las condiciones, moviendo la circulación, moviendo los horarios. Durante este próximo mes no vamos a tener cambios en el semáforo, no vamos a tener cambios de horario. Por primera vez desde que implementamos esta medida, el semáforo va a seguir exactamente con las mismas reglas aplicadas el mes anterior. Esta también es una medida para llevar con un poco más de paciencia, de una manera un poco más lenta, el proceso de reactivación. Nosotros empezamos, Liz, a levantar el confinamiento en el Ecuador en el día 70. Hoy estamos viendo, y antes de abrir el noticiero, se hablaba de la experiencia de Colombia, de lo que está pasando también en Perú, hay que mirarlo.
Ellos tienen ya más de un centenar de días de confinamiento y hoy empiezan a subir los casos. Nos pasa a nosotros y va a pasar en todos los países del mundo. Conforme hay medidas para salir un poco más, para trabajar un poco más, para encontrarnos con un grupo más grande de personas, lo evidente, lo que va a pasar es que van a subir un poco más los contagios. Necesitamos que esto no sea explosivo, que sea lento para que el sistema de salud pueda atender a las personas que requieran atención médica y eso es ahorita, en este momento, en lo que concentramos nuestra atención. Ministra, hay preocupación en ciertos municipios, uno de esos es el de Guayaquil, que ha dicho que ese plan que tienen armado para esta lucha contra el COVID-19 se puede ver afectado debido a que el gobierno nacional no transfiere los recursos que corresponden. En el caso específico de, como le decía, de acá de Guayaquil, se adeudan 130 millones. Usted que forma parte de este gobierno, ¿sabría cuándo podría el gobierno quizás o qué se está analizando en torno a esa situación, a esa demanda que hacen desde algunos municipios del país? La situación económica no es sencilla y la situación fiscal tampoco. Lo que hoy tenemos en las finanzas públicas es una reducción de todas las fuentes de ingresos. ¿De qué tiene el gobierno dinero para poder entregarlo? Para poder entregarlo a los municipios, para poder entregarlo a otros ministerios, para poder pagar a proveedores. Ese dinero viene de la recaudación tributaria y ese dinero viene de nuestras exportaciones. Nuestras exportaciones han sufrido afectaciones. Miren ustedes por los problemas que hemos pasado relacionados al petróleo, que es un gran ingreso para el país. Y por supuesto, la recaudación está completamente afectada. Pasamos de tener antes del COVID una recaudación promedio de 90 millones de dólares diarios a tener cuando empezó la reactivación menos de 10 millones diarios. Eso quiere decir que los recursos de los que se alimenta el Estado para poder cumplir sus obligaciones se han visto seriamente afectados. Quien tenga la expectativa de que las transferencias, de que los presupuestos van a mantenerse exactamente como estaban planificados antes de que exista el coronavirus, porque la planificación de un presupuesto se hace el año anterior. Entonces, quien tenga la expectativa de que la economía del país es la misma que se planificó en noviembre o diciembre, ya con dificultades, pero quien tenga esa expectativa realmente no está mirando la dimensión del problema y de la realidad. Hoy el presidente, algunos ministros vamos a acompañarlo, pero hoy el presidente se reunirá con representantes de los municipios del país para conversar con ellos un cronograma de pagos. El gobierno tiene la voluntad de cumplir, pero su realidad no es sencilla. Liz, hoy, a punto de terminar el mes de julio, todavía no terminamos de pagar todos los salarios del mes de junio. Yo creo que también es momento de hacernos la pregunta si en todos los poderes del Estado hay un recorte de presupuesto, si es que hay algún cambio en las remuneraciones. Nosotros en el Ejecutivo lo hemos hecho. Todos en el Ejecutivo hemos respondido al ajuste que nos puso la realidad. Hay que revisar si es que el resto del país lo ha hecho. El gobierno va a seguir haciendo todo su esfuerzo para obtener el financiamiento que se requiere, pero lo que pedimos es una comprensión de lo que está sucediendo. Vamos a salir adelante, estamos atravesando un momento de esfuerzos, pero por supuesto las expectativas no pueden ser las mismas que en diciembre del año pasado. Habrá que ver qué resulta de la reunión que mantengan el día de hoy. Ministra, y hay otros temas que guardan relación con la corrupción, los actos de corrupción acá en el país. Uno de estos, lo que sucede con el hospital de Pedernales. La semana pasada usted tuvo su comparecencia ante la Asamblea Nacional, pero hay otros funcionarios que no lo han hecho. Uno de ellos, el asambleísta Eliseo Azuero. ¿Qué sabe quizás la Policía Nacional del paradero del asambleísta, que como digo, pues su abogado ha dicho no puede revelar dónde se encuentra, por su estado de salud podría ser complicado? Y nadie sabe hasta ahora dónde está el asambleísta Eliseo Azuero. Tanto el señor Azuero como las otras personas que están investigadas por distintos casos en el país y que no se han presentado a la justicia en este momento se encuentran en lo que la policía llama el bloque de búsqueda. Es decir, tenemos equipos de policía enfocados específicamente en ubicarlos y poder detenerlos para llevarlos a órdenes de la justicia porque pesa sobre ellos una boleta de captura. No podría darle más detalles ni de este ni de ningún caso y los anunciamos cuando son detenidos para ser puestos a órdenes de la justicia, como lo hemos hecho con la gran mayoría de los implicados. Lo vamos a seguir haciendo y, por supuesto, colaborando en todo con esta fuerza de tarea que conformamos de manera conjunta entre Fiscalía General y Policía Nacional para atender los casos más urgentes relacionados con los temas de la pandemia o con este último periodo en donde en realidad tenemos que dar con todos los responsables para tranquilidad del país, para tranquilidad de los ciudadanos y para poder seguir mirando adelante.
Esto esperamos que también en las próximas semanas, porque ya está la instrucción, ya están formulados cargos. Todas las personas que fuimos mencionadas en la conversación entre aparentemente estos dos interlocutores, acudimos a la Fiscalía para rendir una versión libre, para comentar si es que teníamos algo que comentar frente a la justicia, y yo esperaría que en las próximas semanas estos casos, este y otros casos en los que han habido muchos avances en la investigación, pues lleven ya a una audiencia para que las personas responsables sean juzgadas. Y ministra, la expectativa está ante cómo actúe la justicia en estos casos: Hospital de Pedernales, la red de corrupción en los hospitales del IES, la entrega de carnets de discapacidad a quienes no tenían una discapacidad. Hay muchos casos en los que la justicia tiene que resolver. Y más allá de que no se dé, obviamente, una injerencia de una función del Estado en otra, sí quisiera preguntarle si usted cree que hay las garantías. Y esto se lo pregunto cuando hay casos, como uno reciente, que usted incluso acabó de comentar hace pocos días en sus redes sociales, como se dio la detención de un ciudadano de doble nacionalidad ecuatoriano-estadounidense. Esto pasó en Tumaco. Él se lo encontró con un arsenal de armas. También se conoce que sería dueño de la compañía que prestó seguridad a Julian Assange mientras estuvo detenido en la embajada del Ecuador en Londres. Y sin embargo, con todo este arsenal de armas, la jueza a cargo decide no dictar prisión preventiva. Entonces, ¿qué garantías puede haber cuando nuevamente hay casos donde se evidencia un cuestionamiento hacia esa función, hacia la función judicial? Este es un caso preocupante, yo lo he dicho, esta detención se dio en Tumaco y efectivamente la característica del armamento más 9.000 municiones que fueron encontradas, pues realmente ameritaba ir más allá. Desde mi punto de vista trato siempre de ser muy cuidadosa en incluso no comentar la actuación de los jueces, pero hay casos que ya nos preocupan muchísimo. Yo añadiría a eso que se levantó también la prisión preventiva en contra de Jairala Zunino y algunos otros implicados en el tema del Hospital Teodoro Maldonado. Esta es la segunda vez que se dicta prisión y se levanta la prisión. Entonces, estas cosas, por supuesto que nos preocupan, porque el tipo de medidas cautelares que se dicten son las que ayudan o no a que una persona comparezca a la justicia. La oportunidad de que sean dictadas también, porque cuando se tardan días en analizar los jueces un pedido de una orden de captura, de una detención, muchas veces se convierte en una manera de alertar a los implicados. Esto nos preocupa. Lo miro con expectativa, con preocupación, pero también con confianza. Las instituciones de la justicia tienen que funcionar y para que no haya impunidad hay una parte que tiene que ver con el trabajo de la policía. Confío en que la policía está haciendo su trabajo, lo demuestra, lo demostramos todos los días. La Fiscalía me parece que también hace importantes esfuerzos y muchos jueces también. Creo que hay que ser cuidadosos de no generalizar. Hay jueces, hay fiscales, hay policías, hay autoridades que estamos enfrentando mafias muy poderosas y que lo estamos haciendo con decisión. No hay que generalizar, pero hay que observar casos en donde no se está dando. No, y hay otros en que ni siquiera llama la atención, ni siquiera se vincula a personas que quizás deberían estar dentro de los procesos. Uno de esos casos, la red de corrupción de hospitales del IES, donde uno de los mayores contratistas, una familia que era contratista de ahí, la Candela Llerena, que se lo ha mencionado públicamente, ni siquiera se les incluye dentro del proceso, dentro de una investigación, cuando podrían ser una pieza clave. Entonces, ¿cuál es ese sentir? De ver que hay autoridades que sí, instituciones que sí, la policía, la fiscalía hace su trabajo, pero ese contrapeso que debería tener de la función judicial muchas veces guarda un desequilibrio en eso. ¿Qué esperanza podríamos tener los ecuatorianos de ver cómo va a ser juzgada esos actos de corrupción que han causado incluso tanto dolor y daño al país? Insisto, hay que mantenerse atentos, hay que mantenerse vigilantes de la actuación de todas las funciones, de todos los involucrados en estos casos, pero también hay que confiar y reconocer que muchas cosas importantes se están dando. Estamos hablando de unas lógicas, de un modus operandi, de personas, de organizaciones que no nacieron el año pasado ni nacieron hace 2 años. Estamos hablando de corrupción en obra pública, estamos hablando de corrupción en suministros y ventas al Estado. Esto no empezó el día de ayer, esto no empezó hace 100 días con el coronavirus. Estamos hablando de desestructurar organizaciones que probablemente han funcionado por más de una década en la impunidad. El hecho de que hoy estemos conversándolo, el hecho de que estemos discutiendo si se dictó o no se dictó la orden de captura, que estén en un bloque de búsqueda determinadas personas, todo esto significa que las cosas están funcionando. Por supuesto, hasta que las sentencias no se dicten, hasta que no estén en firme, hasta que no se recuperen los recursos, sentimos que todavía se puede hacer más. Así lo sentimos. Pero también hay que decir
que las señales contra la impunidad en el país, las señales contra la impunidad que se han dado en los últimos 3 años, no las hemos conocido en nuestra historia republicana. Este mensaje de que la ley es para todos, que no importa el poder, el cargo, el nivel de influencia que una persona tenga o haya tenido, si tiene que responder por un delito, está respondiendo por un delito. Yo creo que ese es un mensaje importante en la reconstrucción democrática del país y no se puede dejar de mirarlo. Los casos que estamos teniendo hoy, el que se puedan discutir públicamente, el que la prensa haga su trabajo sin un solo juicio, sin que nadie le obligue a pasar una noticia, todo esto, a pesar de que duele el destape de todos los casos, todo esto es una señal de que no hay impunidad en el país y creo que por esa línea tenemos que seguir exigiendo resultados, expectantes de lo que va a pasar, vigilando la actuación de cada uno, pero también confiando en que podemos vivir en un Estado de Derecho en donde la ley es para todos. Ministra, ya se nos acaba el tiempo, pero no quiero dejar de preguntarle si se ha desplegado, o se ha dado la disposición de un operativo especial de resguardo, incluso dentro de la cárcel El Inca, para el señor Daniel Salcedo, que es una pieza clave dentro de toda esta red de corrupción en los hospitales del IES, dentro de esta pandemia sobre todo, y que bueno, se lo pregunto porque mientras estuvo acá en el hospital en Guayaquil, hubo el riesgo se especulaba de que se pudiera atentar contra su vida, de que pudiera darse una fuga. Al ser esta pieza clave, como digo, dentro de estos actos de corrupción, ¿se ha desplegado algún operativo especial en ese sentido, ministra? Sí, hay que estar muy atentos porque muchas de las noticias de la fuga, del intento, de la visita, también muchas veces se trata de rumores o de intentos de desprestigiar el trabajo de las autoridades, pero en este caso estamos conscientes del papel especial que podría jugar para descubrir todo lo que está involucrado en los casos. Así que, tal como lo hizo la policía durante su permanencia en el hospital en Guayaquil, lo hizo el día de ayer para su traslado a la ciudad de Quito. La policía realizó el traslado, los equipos del GIR fueron los responsables de dar seguridad a la ambulancia, se cumplieron con todos los protocolos y la noche de ayer ingresó a la cárcel del Inca. Desde ese momento es responsabilidad ya del sistema penitenciario del país, pero la policía está apoyando en todo a la Secretaría de Atención de Personas Privadas de Libertad, que así se llama esta institución. La policía seguirá apoyando en todo lo que se requiera para la seguridad dentro de la cárcel, para garantizar que todas estas personas comparezcan ante la justicia. La noche de ayer la policía terminó su tarea con el tema del traslado, pero seguirá apoyando en este momento lo que corresponde ya a su permanencia dentro de la cárcel. Quiero agradecerle su presencia, ministra María Paula Romo, esta mañana en los desayunos de 24 horas. A usted, muchas gracias, un buen día.